efectos en la economía nacional e internacional dejó como una de las principales consecuencias en los ecuatorianos el endeudamiento. Es que a raíz de esto, según datos oficiales, el 20% de los ecuatorianos con crédito no logran cubrir sus deudas, que son el doble que antes del COVID-19. Es por eso que hoy existen diferentes formas de pago y facilidades para que esta situación cambie y la preocupación que hoy muchos lo viven en la calle disminuya. ¿Usted en algún momento ha tenido alguna deuda que le ha sido complicada pagar por los plazos, por los tiempos? Sí, algún tiempo. ¿Cómo ha tratado de refinanciar eso? Bueno, primero hablando con la institución que me otorgó el crédito y segundo, pues revisando mis gastos personales y viendo en qué me puedo eximir para poder cumplir con el pago de la deuda. Es necesario conocer cómo se refinancia y pues tomar las mejores decisiones en esos aspectos. Bueno, es que ahora últimamente se hace un poco difícil por la situación económica. Pues a usted sí le gustaría en algún momento ver la manera para refinanciar ciertas deudas y todo eso. Claro. Sí pediría de que haya facilidad. Pero si tú escoges y quieres que te ayuden, los intereses te suben. Si es que en algún momento usted pediría un préstamo, ¿sí le gustaría que sean facilidades de refinanciamiento o no? Claro, sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces hoy de Casa en Casa le vamos a contar cómo se puede refinanciar si usted tiene una deuda difícil. Gracias. Para De Casa en Casa, Daniel Merlo. Definitivamente las deudas no son malas. Uno intenta salir adelante teniendo préstamos y tratando de que pues, sus finanzas, obviamente bien manejadas, puedan pagar en el futuro esta deuda. Pero a veces pasan cosas extraordinarias, como por ejemplo el COVID, por ejemplo un desastre natural, por ejemplo un incendio de un negocio, en fin, que nos evitan que podamos cumplir con nuestra deuda. Una enfermedad que nos invita a endeudarnos mucho más. Por eso hoy tenemos un experto con nosotros para que nos explique cómo podríamos manejar de la mejor manera las deudas. Porque como lo decimos, no son negativas, de hecho son una gran herramienta para conseguir metas a corto y largo plazo, pero hay que saber responder de la manera correcta. Bienvenido. César Coronel está aquí con nosotros, gracias, abogado. Cuéntenos, la primera pregunta, ¿qué hacer si ahorita estamos ahorcados? No tenemos cómo pagar, pero queremos responder. Buenos días, gracias por la invitación. Sin duda alguna, endeudarse no es malo y como bien dijo Michela, en algunos casos es necesario para poder tener nuestro primer carro, nuestra primera carrera universitaria, nuestra primera casa o una maestría. En realidad, el endeudamiento, cuando es responsable, cuando es inteligente, es un endeudamiento positivo. Sin embargo, hay circunstancias que cambian en el tiempo y como bien ha dicho Wendy, puedes estar actualmente asfixiado. En ese sentido, es importante identificar las diferentes opciones que tenemos los deudores. Es decir, revisar el caso en específico, porque existen deudas que son nulas desde su origen. Hay otras deudas que por el paso del tiempo ya han prescrito. Hay otras deudas que en cambio, siendo legítimas y no habiendo prescrito, se pueden refinanciar. Así como también existen otros mecanismos como la mediación que trae la ley de apoyo humanitario, por ejemplo, en las que tú puedes conversar con la totalidad de tus acreedores para poder llegar a acuerdos que les permitan no solamente al acreedor cobrar, sino también al deudor cumplir con sus obligaciones y así ir mejorando su historial crediticio. Ahí quiero parar y hacer la primera pregunta sobre la primera forma que dio. ¿Cómo sé que mi deuda no es nula desde el origen? ¿A qué se debe eso? Sí. Excelente pregunta. Y es que hay algunos casos en los que una deuda no contiene los documentos de sustento. La firma con la que se sacó el pagaré o el contrato es falsa o no existe el documento. Entonces hay que revisar el caso en específico porque podría ser que usted esté pagando una deuda que no tiene que pagar. ¿Qué caso podría ser ese? Por ejemplo, cuando te falsifican la firma para sacar un teléfono en una empresa de telefonía. Yo he visto muchísimos casos. Entonces, si la empresa no tiene los sustentos de los documentos con los que tú sacaste la deuda o se demuestra que ese documento contiene una firma falsa, se puede declarar que esa deuda es una deuda nula. ¿Y a dónde tiene que acudir la víctima de esto de aquí? Porque a veces somos víctimas de, puede ser una llamada y nos obligan, uno estuvo apurado y uno dijo sí, o un mensaje y uno, ¿verdad? Hay estas formas de endeudarse también que no tiene que ver con que yo me he sentado con alguien y he escrito un documento, sino estas formas verbales. ¿Qué pasa si fue víctima de esto? Ahora, también hay que aclarar una cosa. En el Ecuador sí existe el consentimiento vía telemática o vía telefónica. Tú puedes aprobar e incluso suscribir contratos por esta vía. Wow. Sin embargo, hay que revisar en específico los casos porque evidentemente pueden haber casos en los que tu voluntad no fue expresada de manera clara o que siendo un documento por escrito físico, la firma no es la tuya o firmó alguien por ti. ¿A dónde debo acudir?
hay diferentes instancias. Por ejemplo, en la parte administrativa, dentro de la misma empresa telefónica, puede que ahí se agote el trámite y ellos evidentemente acepten que es una deuda nula. Y si eso no está, digamos, claro en esa instancia, se puede ir a otros elementos. Por ejemplo, si es un tema de falsificación, hay que ir también a la fiscalía, porque evidentemente hay un delito de por medio. Abogado, ¿en cuánto tiempo prescribe una deuda? Hablemos del tipo de deudas, porque puede ser, yo tengo, no sé, una deuda con la tarjeta, una deuda para el carro. ¿En cuánto tiempo prescriben? Depende del tipo de deuda, porque hay deudas que pueden ser ejercidos su derecho del acreedor para cobrarlas mediante título ordinario o vía ordinaria, perdón, y por la vía de ejecutiva. En ese sentido es importante indicar que cuando se trata del proceso ordinario, el proceso implica 10 años, es decir, que luego de la mora han transcurrido 10 años y el acreedor no ha logrado citarte con la demanda, esta deuda podría ser judicialmente declarada como prescrita. Y en el caso de los de carácter ejecutivo, como son las tarjetas de crédito, por ejemplo, el periodo es de 5 años. Pero ojo, hay que aclarar una cosa, el solo paso del tiempo no implica la prescripción de la deuda. Importante. Tienes que ir ante un juez para que el juez civil declare que transcurrido el tiempo se han cumplido los requisitos y esta deuda está prescrita y por lo tanto ya no es judicialmente exigible. Abogado, en el refinanciamiento, que es otra de las opciones que estábamos hablando, aquí es importante aclarar algo. ¿Qué pasa si yo quiero pagar mi deuda, pero ya no puedo hacerlo? Económicamente no tengo el dinero para hacerlo. ¿Qué derecho tengo yo, verdad, para que el acreedor entienda, comprenda, me ayude para yo poder pagar? ¿O no tengo ningún derecho y esto es algo que ya tiene que ver directamente con el acreedor? Esa es una pregunta importante, porque muchas personas antes de la pandemia o antes del paro de octubre de 2019 se endeudaron, por ejemplo, con una cuota de $500 y hoy tienen un empleo en el que solo ganan el básico, 425. Evidentemente no es que no quieren, no pueden cumplir con la obligación. En ese sentido, nosotros queremos abrir camino y justamente explicarles a los acreedores que este tipo de procesos de refinanciamiento o procesos de mediación pueden ser convenientes para ambas partes. ¿Por qué? Porque así obviamente el acreedor logra cobrar su deuda y el deudor puede cumplir y no dañar su historial crediticio. Estos procesos de refinanciamiento, ¿qué implican? Implican que la misma deuda usted la extiende en el plazo para así reducir las cuotas. Esa es una opción. Ahora, otra alternativa que trae la ley de apoyo humanitario es la mediación, que, ojo, se puede hacer hasta agosto del próximo año, y es que usted llama a la totalidad de sus acreedores, porque a veces resulta, Wendy, que mi deuda no es solo una, sino con varias entidades. Entonces, usted puede conversar con todos sus acreedores y presentando un proyecto que usted genera ingresos a futuro que le permiten justificar que va a poder pagar y tendrá la capacidad de pago para que le reduzcan las cuotas y poder llegar a acuerdos con la totalidad de sus acreedores. En ese caso tal vez terminaríamos pagando un poco más, pero terminamos pagando y estaríamos un poco más tranquilos, ¿no? En el refinanciamiento sí, en la mediación depende de cómo se logra la mediación. Se pausa la deuda y con todo lo que ya debo hasta el momento, ahí puedo empezar a pagarlo, que es mucho mejor. Lo importante es que si tú ya sabes que no vas a tener la capacidad de pago, es importante que de inmediato busques ayuda y que no dañes tu historial crediticio, porque evidentemente esto tiene consecuencias a futuro. Con eso nos quedamos, abogado. Muchísimas gracias por sus recomendaciones. Ahí está, el endeudamiento no es malo. Igual, como dice el dicho, hay que arroparse hasta donde en las sábanas, no demos más, pero si viene algo extraordinario, siempre hay soluciones y siempre es mejor dar la cara. Y educación financiera, hay que poner sobre la mesa todo lo que tengo, todo lo que debo y empezar a ordenar siempre es posible, de alguna forma. Que no te afecte, Michela, ¿verdad? Que no te afecte. Conversábamos con el abogado fuera de micrófonos y ya con esto terminamos, de que a veces eso nos afecta a nuestra familia, nuestras relaciones personales, nuestra salud, y tampoco tenemos que llevar hasta ahí. Hay solución, no pierda la fe y empieza a organizarse.